tener la misma estatura delante de Dios que cualquier persona. Le damos gracias a Dios obviamente por aquellos que se aventaron para que México fuera independiente y no fuéramos simplemente otra vez colonia de España. ¿Cuántos se saben algún nombre, ya para pasar a la Biblia, de alguno de los héroes de la independencia? ¿Quién? Digan un nombre. No, Benito Juárez no. José Ortiz de Domínguez, la corregidora. Miguel Hidalgo. María Morelos. Esos michoacanos. Que no se los olvide que por eso se llama Morelia. A los dos sacerdotes criollo, uno más moreno que otro, empezaron el grito de independencia. Una señora les ayudó por ahí en Querétaro, su familia, se pasaban la voz, José Ortiz de Domínguez. Y después se unieron soldados, obviamente Vicente Guerrero y otros, pero la del billete, una señora en Arizona, es José Ortiz de Domínguez. Y el pelón no es Luis Miguel Hidalgo, es Miguel Hidalgo. Y al que le dolía siempre la cabeza, el del paño, José María Morelos. Ellos no vieron la libertad, les cortaron la cabeza a los españoles y los pusieron en exhibición para que se asustaran los demás mexicanos, pero a ellos no les importó. Así de que tenemos herencia, no se avergüence de su rancho, que ni siquiera es rancho ya el mío. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias hoy por lo que somos hoy, Señor. Primeramente, ciertamente fue tu decisión, Señor, que nosotros hablásemos español, que tuviésemos como lugar de nacimiento México, Señor. Y ciertamente también tú nos pusiste en este país, Señor. Te damos gracias por la libertad que disfrutamos en los dos lugares, Señor. Una por medio de sacrificios de personas, muchos de ellos desconocidas. Y otra, Señor, por el privilegio simplemente de haber nacido allí, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Fue tu decisión ponernos en ese lugar, Señor. Gracias por la multietnicidad de colores y de raíces y de gustos y de dones, Señor, de las cuales dependemos muchos de nosotros, Señor Todopoderoso. Pero sobre todo por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Porque has redimido, nos has comprado, Señor. Porque eres un Dios que ama y se desespera por rescatar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor. Ilumínanos a través de tu palabra y que todo lo que hagamos, Señor, en esta predicación, Señor, después al convivir sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a la escritura, Jueces 10, en esta ocasión. ¿Habrá algo, mi hermano, que le preocupe o le angustie a nuestro Dios? ¿Habrá algo que le angustie a Dios? Dios es omnipotente, es omnisciente, es inmutable, incambiable, es soberano. Todo está bajo control, la historia pasa por sus ojos, Él ya vio el principio y el fin. No hay nada que le sorprenda absolutamente, mi hermano. Él conoce el astro más grande, la estrella más distante, y tiene control hasta del cabello que en esta mañana se nos cayó de la cabeza, mi hermano. Él es invencible, eterno, soberano, poderoso, sabio, Dios. Y sin embargo, le hago esta pregunta, mi hermano, porque en este pasaje parece decir que hay algo que a Dios le aflige, algo que angustia a Dios. ¿Cuál es la angustia de Dios? Y vamos a verlo, mi hermano. Dice, este capítulo 10 va a empezar con los primeros 5 versículos, nos van a dar la reseña de 2 jueces menores. Acuérdese que aquí encontramos jueces que la gente les dice mayores, porque sabemos más detalles de ellos. Otoniel es el primer mayor. Barak y Débora son los que siguen de los mayores. Y Samgar, que vimos después, que con una punzada de buey mató a varios filisteos,
ese es el primer juez menor. Menor simplemente significa que no sabemos mucho de ellos, desafortunadamente, porque Dios así lo quiso. La historia no deja mucho que decirnos, muchos detalles. Ahora, en esta ocasión va a aparecer otros dos más, mi hermano, dos jueces menores que no hay mucho detalle en los primeros 5 versículos. El primero aparece como legislador del pueblo después del caos dejado por Abimelech, el rey de paja. ¿Se acuerda usted? Causó guerra civil, mató a varias personas injustamente de su propia gente y dejó un vacío espiritual y un caos enorme. Así de que vamos a ver estos jueces que le siguen a él. Dice en el capítulo 10, versículo 1 y 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y dice, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir, en su casa. Ahora no hay clamor. Quiero que entienda eso. ¿Cómo es la gracia de Dios? Después de que Dios los deja que se juzguen ellos mismos, deja que se juzguen por su pecado, el Señor se hace a un lado y deja que ese que se creía rey Abimelech empiece a causar caos, y después la gente que no quería a Abimelech lo mata a él también. Deja que el mal juzgue al mal. El Señor se hace a un lado porque lo hicieron a él a un lado. Pero si se fija usted aquí, dice que el Señor levanta jueces, y si se fija, no hay ningún momento en el cual diga que la nación de Israel le pidió perdón a Dios. Dios, en su grande amor y su misericordia, mi hermano, algo que a veces que no debemos de olvidar y que a veces olvidamos. A veces cometemos errores y no le pedimos perdón a Dios. Pero su gracia es nueva cada mañana, y en ocasiones viene bendición a nuestra vida sin que nosotros la hubiésemos buscado, porque Dios en su misericordia, mi hermano, nos busca y nos levanta un Salvador. Aquí vemos, no hay un clamor registrado, nadie pide la ayuda de Dios. Él por su gracia levanta a esta persona. Ahora, curiosamente, mi hermano, es el único juez que va a ver usted que da datos de su descendencia. Nos dice el nombre de su papá y nos dice el nombre de su abuelito. De los demás solo menciona al papá, pero en este quizás eran personas conocidas en ese tiempo, de tal manera que a lo mejor Tola no era, y el escritor quiere decirnos quién es, pero nosotros en realidad no sabemos mucho ni de Fua ni de su abuelito Dodo. Ahora, no dice tampoco de qué es que salvó a la nación de Israel. Dice que se levantó para librar a Israel, pero no nos dice contra qué nación peleó, quién era el que traía la opresión o cómo fue que lo hizo. Nos dice su afiliación tribal es de la tribu de Isaacar. Acuérdese que va a haber 12 jueces representando las 12 tribus, pero no todos, provenían de cada tribu. Ahora, el tiempo de su régimen, nos dice, duró 23 años, y nos dice el lugar de su sepulcro y nada más. Y se mueve a la siguiente persona. Ahora, solo, mi hermano, no es mi imaginación, pero hay cositas ahí que nos hacen sentir como que esa persona es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. La primera es su nombre. Tola significa gusano. Y dice usted, ¿quién le pone a un niño gusano? Pues no era una palabra ofensiva en ese tiempo, es un gusano. Y cuando un niño nace, ¿cómo se ve? Bueno, a excepción de algunos, feo. Diga la verdad. Porque luego llega y le dice a la mamá que está bien sufrida ahí, no la quiero ofender, para decirle, wow, ¿y esta cosa? ¿Estás segura que no? Y luego anda buscando en la cubeta, si en la cubeta aventaron el niño y lo que está acá es la placenta o algo así, ¿no? Pero en aquel tiempo no era ofensivo, el niño se veía rosita, medio morado, y hay un gusano en Israel que es de ese color. Y dicen, parece un tola. Ahora, ¿por qué le digo que se parece a Jesús? El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y cuando la persona de ese salmo dice en el 22:6, soy gusano oprobio de los hombres, está usando la palabra tola. Soy un tola, un gusano oprobio de los hombres. Acuérdense, tan golpeado él en adulto que parecía un gusano.
Pero cuando nacía un niño lo miraban así, parecía de esa manera. No era ofensivo en ese tiempo. Ahora, segundo, el contraste, Abimelech, mi hermano, es el que se creía rey. Y Tola es un gusano, es humilde, es lo más bajo. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Que se humilló a lo sumo. Se hizo hombre y hecho hombre, tomó la muerte más humillante, murió en la cruz. Luego dice de Tola que se levantó. La palabra en griego, al traducir la Biblia hebrea a griego, es anistemi. Y cuando preguntaron de Cristo, ¿qué es lo que dijo el ángel? Cristo anestí. Cristo se levantó. Parece dar relación. Y obviamente cuando dice ahí que vino a salvar, usa la palabra Yasha, que es la palabra Yahshua de Josué, es la palabra Yeshua de Jesús, o es la palabra Osea, que quiere decir salvar, sanar y rescatar. Parece que Tola, mi hermano, es un tipo de Cristo en su humillación. Es un tipo de Cristo en que no nos dice de qué nos rescató. Probablemente rescató a la nación de Israel de su propio pecado. Al traer paz después de que Abimelech trajo tanto caos en ese lugar. Y representa quizás a Jesucristo en que simplemente aparece sin que nadie lo espere. El Padre lo envió. Nadie pidió que Jesucristo viniera, el Mesías. Ciertamente en aquel tiempo había gente que lo esperaba, pero muchos de los que estaban en el templo ni se acordaban de él. Porque si hayan leído la escritura de Daniel y contado los días, se hubiesen dado cuenta que Jesús estaba ahí. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, que no conociste los días de tu anunciación, que yo soy el verdadero Mesías. Pero desafortunadamente, por más que te he querido juntar como la gallina junta sus pollitos, tú no has querido. Y Tola aparece sin que nadie lo pida y trae paz y prosperidad a la nación. Vuelve a traer las cosas, por decirlo así, a rescatar lo que se había perdido, que fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Viene a servir y a rescatar lo que se había perdido. Ahora trae orden y estabilidad. Y aparece otro de los jueces menores, dice el 3. Tras él se levantó Jair, Galadita, que es una parte de la tribu de Manasés, el cual juzgó a Israel 22 años. Vamos a ver cómo es prosperado, ya que hay paz. Mire esta persona cómo prospera y se llena de riquezas. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón, en una cama grandísima. No, así se llamaba su lugar, Camón. Ahora, esta persona, mi hermano, es beneficiada por la paz que trajo Tola. Y ahora vemos, su nombre de Jair significa Yahweh ilumina, o Yahweh iluminará, o también puede significar Él es luz. Él no pone linaje de esta persona, no conocemos linaje, solo conocemos de dónde viene. Y ese detalle de que tiene 30 hijos y que sus hijos andan en los Ferraris de ese tiempo, en un burrito. En aquel tiempo tener un burro era símbolo de poder y de autoridad. En México tener un burro es que, ay, qué corriente, ¿no? Y si tenía un caballo, un caballazo, wow, pero nadie sale al desfile en un burro más que un niño inocente que no sabe, y ahí lo ponían en el desfile en un burrito. Pero en aquel tiempo, mi hermano, primero en Israel no había caballos, y Dios les prohibió que tuvieran caballos, y Salomón no le importó y trajo caballos. Y en segundo lugar, el símbolo de autoridad era andar en un burrito. Por eso nuestro Señor Jesucristo entró a la ciudad en un burrito. Esta persona prosperó tanto, mi hermano, que se casó con varias mujeres. Ahora el autor no está criticando ni está aprobando, no está diciendo nada, solo nos dice que tuvo 30 hijos, probablemente tuvo hijas también. Y que tenía un estatus social tan grande que tuvo dinero suficiente para darle una ciudad a cada hijo, no como acá que se andan peleando por el ropero que dejó la abuelita. No, tenía dinero para darle a cada hijo establecer una ciudad. Así que era una persona. Y eso, mi hermano, parece no significar mucho, pero en el libro de Jueces, cada que hay prosperidad, ¿qué es lo que sucede? Empieza la conformidad. Empieza la apatía
y la gente cae en apostasía y se olvida de Dios. Es la misma historia siempre. Así de que leer de prosperidad aquí parece indicarnos que algo va a suceder, mi hermano. Ahora, mi hermano, Jair es de cierta manera como nosotros, mi hermano. Los que llegaron a su rancho por primera vez y empezaron a tumbar cosas. Y ustedes, algunos que crecieron en esa época, tener dos pares de zapatos era un privilegio. Si acaso tenía uno para ir al pueblo. Y un pantalón lleno de parches. Y no era porque era multicolor, no. Era porque tenía multiagujeros. Pero a veces al llegar a ese país, mi hermano, y ahora que estamos más civilizados, decimos, que no lo estamos, pero lo decimos, deseamos tener más y ser más. Así como Jair, tener más, ser más. Por eso muchos tienen mucho dinero, se divorcian varias veces, creen que deben de tener más esposas. Ser más, influenciar más, es el mismo pecado del jardín del Edén, mi hermano. El Señor les dio todos los árboles, solo les dijo, uno no toquen. ¿Y cuál fue el sentimiento del hombre? Quiero ese también. Y a veces como Jair, mi hermano, esa cosa nos puede llevar o nos pone en peligro, mi hermano. Ahora, de esos dos, de los jueces menores, mi hermano, muchos les dicen así por desprecio, no sabemos nada, pues la mayoría de personas que han servido a Cristo no sabemos nada, mi hermano. Y un señor que se llama D.A. Carson, muy famoso, escritor de comentarios, teólogo, maestro de seminario, aunque ahora ya le está dando Alzheimer, ya no sale públicamente, pero él escribió de su papá en un libro que se llama Las Memorias de un Pastor Ordinario. Escribió eso de su papá. Su papá guardaba un diario, escribía varias cosas. Su iglesia fue en Canadá, en el lado francés. Él no hablaba francés, pero él decidió ir a ese lugar. Nunca pasó de unas 30, 40 personas, 15, 20. Sirvió a Dios toda su vida sin ser nada más que eso. Y él escribió de eso. La mayoría de nosotros, seamos francos, somos pastores ordinarios. Papá era uno de ellos. Cuando murió no había multitudes fuera del hospital. No había comentarios editoriales en los periódicos, ni anuncios en la televisión, ni menciones en el parlamento, ni atención por parte de la nación. No había nada de eso. Cuando él murió, murió solo en el hospital, con sus hijos obviamente. Pero dice, pero en el otro lado, cuando él murió, todas las trompetas sonaron. La mayoría somos cristianos ordinarios, mi hermano. Pero lo que nosotros deberíamos desear no es ser más, no es ser famosos. Cada que yo me imagino orar por alguien, mi hermano, en la carne, yo quisiera que Dios lo levantara. Pero la pregunta es, ¿quieres que Dios lo levante para que se den cuenta que yo oré por él? ¿O quieres que Dios lo levante, no importa quién ore por él? Y que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la pregunta. Y mucho se podría hacer para el nombre de Cristo si los que lo hiciéramos no nos importara quién recibe el crédito. Mucho más se pudiera hacer, pero desafortunadamente queremos ser reconocidos. ¿Cuál es la angustia de Dios? ¿Qué es lo que le preocupa al Señor? Bueno, en el 6 empieza a decir, pero los hijos de Israel, hay prosperidad, este señor andan en Ferraris y haciendo todo tipo de desastre. Ahora sus hijos no han visto las luchas que hubo hace un tiempo. Ellos nacieron en la opulencia, bueno, ¿y qué es lo que pasa? No hayan qué hacer y empiezan a inventar qué droga fumar, qué cosa hacer, qué ídolo buscar, cómo divertirse, en qué participar. Y la iglesia no tenemos tiempo para eso. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire cómo el pecado va de mal en peor. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, ya lo sabíamos, las deidades cananitas. Pero mire lo que sigue. No conformes con servirles a los que estaban ahí, a los que debieron destruir, sirvieron a los dioses de Siria. Un país que no estaba tan cerquita de ese lugar, mi hermano. Inclinaron su corazón a ellos. Dice también, a los dioses de Sidón. De ahí viene Jezabel, ella adoraba a esos dioses. A los dioses de Moab,
de ahí viene Kemash, un dios malvado. A los dioses de los hijos de Amón, de ahí es Molec, al que le tenían que ofrecer niños primogénitos recién nacidos, ponerlos en fuego y dejarlos que se quemaran vivos y fallecieran de esa manera. Y a los dioses de los filisteos conocemos a Dagón, lo vamos a mirar después, y también a Bel-Zebú. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Viene la opulencia y viene otra vez el pecado. No solo adulteran con los dioses, acuérdese que Dios considera la idolatría un adulterio. ¿Cuántos de ustedes, mi hermano? Y ese es solo un ejemplo para que se pongan nada más a pensar. ¿Cuántos de ustedes les agradaría que los engañaran? Y luego que después de haber perdonado lo vuelvan a hacer. ¿Se sentirá agradable? ¿Cómo se siente usted como padre ver a sus hijos, no quiero decir echados a perder, pero adorando otras cosas? Se avergüenzan de ti, pero al profesor de la universidad le besan los pies. Tú eres un ignorante insignificante, pero aquel que sale poniendo videos de TikTok está acá. Él sí sabe, madre, tú no sabes nada. ¿Y cómo se sentiría después de sacar a su hijo y a su hija de uno y otro apuro y todavía le dé la espalda a usted? Ya le dejó no sé qué tantos niños y todavía usted es un ignorante y no entiende. ¿Se sentiría cómo? Algunos de nosotros a las primera o segunda ya no tienes madre, ya no tienes padre, no eres mi hijo. Pero yo sé que dentro de nosotros nos dolería profundamente y no romperíamos ese hilo, por más de que dijéramos ya basta. Dios nos ama mucho más que eso, mi hermano. Dios nos rescata y nos escoge de la nada. No hay absolutamente, no tiene que, Él es Padre ya en la divina Trinidad, no nos necesita. No tiene por qué compartir su gloria, mucho menos darle vida. Y no lo hizo, mi hermano. ¿Cómo cree que se siente Dios con Israel? ¿Cómo cree que se siente Dios con nosotros? Que somos tan buscando de todos los dioses. Estamos como en Atenas, el apóstol Pablo, que había cientos de altares dedicados a diferentes dioses. El dios de esto, el dios del otro, la virgencita de esto, la diosa del otro, de acá, de acá, de acá, y de todos, por toda la ciudad. Y como ya no tenían imaginación para encontrar otro dios, dejaron un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo lo usó para hablar del único y verdadero Dios. Le digo, todos esos no son dioses. Déjenme les presento, porque de verdad no es conocido para ustedes. Pero la verdad es que la creación declara su gloria y nos muestra que hay un verdadero y poderoso Dios. Y a veces esto es lo que estamos viviendo hoy en día, mi hermano. La juventud, la sociedad anda tras de dioses. No se cansa la madre naturaleza, que esto, que el otro. Tras de una infinidad de dioses y parece que tiene un lugar quedando ahí para el Dios no conocido, habiendo un Dios que les está llamando la atención todos los días, al cual no quieren buscar. Menciona 7 dioses paganos, no sé si de verdad 7 o simplemente está representando que era su idolatría completa. Acuérdese que el número 7 representa perfección, completo. Estaban completamente hundidos en el pecado de la idolatría, completamente adulterando y fornicando con otros dioses. La ironía, mi hermano, es que cada dios que representa una nación son las naciones que son enemigas de ellos, son los opresores, son los que los esclavizan. Y esa es la ironía de la idolatría. Te vuelve esclavo. Te encadena. Tú buscas libertad en las drogas, te vuelve esclavo, te encadena. Porque la idolatría no solo son imágenes, son las cosas que tu corazón ama y que pone por encima de Dios. En el 11 y en el 12 nos dice de esas naciones, y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamado a mí? ¿No os libré de sus manos? Da 7 naciones y está diciendo, yo los he salvado de todos ellos. Yo los salvé de Amón y de Molec.
Y ustedes van a Molec, a ese Dios. Yo los salvé de los filisteos y ustedes van detrás de Dagón y de Belcebú. Yo los salvé de los sidonitas y después andan adorando. Hasta Jezabel tenía 150 sacerdotes dedicados a ese Dios. El pecado es tentador, mi hermano. El pecado es tentador, pero siempre lleva a la miseria. Nadie saca un pescadito, mi hermano, con un anzuelo sin ponerle algo ahí. Tiene que ponerle. Y entre más bonito se ve, más brilla, más pescaditos va a agarrar. Bueno, peces, y después ya son pescados, si los agarra. Es tentador, mi hermano. El pecado es tentador, nos gusta, mi hermano. ¿Por qué cree que la cerveza, el cigarro y todas esas cosas? Porque le gusta a la persona, no cree que lo usan. Pero siempre te va a llevar a la miseria, te vuelve esclavo. Es atractivo, mi hermano, es placentero, pero después produce dolor y esclavitud. Es como las burbujas de un Alka-Seltzer, mi hermano. Cuando tiene una grura, si usted sabe, las echa y refrescante, cosquillante, pero es momentánea y no dura mucho. Unos cuantos minutitos y se acabó. Y si no se la toma pronto, ya no hay ni burbujas ni nada. Está plana y sin sabor. Así es el pecado. Es momentáneo y dura muy poquito. El beneficio dura muy poquito. Llega la apostasía y obviamente llega el castigo. El 7 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. El Señor los entrega y es grande la aflicción. Dice ahí que se encendió la ira del Señor. No había hablado de esta manera anteriormente. Ahora el Señor está diciendo que es insoportable ya, es demasiado. ¿Cuántas veces lo rescata? Y ahora el Señor se enfurece y su reacción es más dura porque les manda 2 naciones que los pisotean y los quebrantan como piedra de molino. Dice el 9, y los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Ahora la aflicción es dura. Y los que están del otro lado, que antes se hacían tontos, al cabo les pasa esto. Ahora a toda la nación le viene ese gran dolor. Y obviamente viene el clamor, el 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Siempre claman, pero nunca hay arrepentimiento. Claman de dolor. Esta es la primera vez que hay un indicio de que de verdad están arrepentidos, porque están reconociendo que han pecado. Nosotros hemos pecado contra ti. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la figura del pecado? Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Han reconocido, ese es un buen paso, mi hermano. O sea que cada que dice la palabra que no conocieron a su Dios, no es porque no sabían quién era. Sí saben, y saben que debían de servirle a Él, pero le están sirviendo a los Baales. Todo eso es bueno, es una confesión de pecado. Lo único que les falta es pedirle perdón a Dios. Y no está ahí, mi hermano. No está ahí. No están pidiendo perdón, solo están diciendo hemos pecado y esto es lo que hemos hecho. Y no están pidiendo perdón, ni tampoco están trayendo frutos de arrepentimiento. Lo que decía Juan el Bautista, están viniendo como venían los fariseos a Juan el Bautista, que les dice él, generación de serpientes, víboras. ¿A qué vienen víboras? A que los bautice. ¿Para qué quieren que los bautice si no están arrepentidos? Hagan frutos de arrepentimiento antes de que vengan a quedar bien delante de los demás. Ahora, Dios examina todo espíritu y conoce las intenciones del corazón. Y no se impresiona con una oración de esa manera, mi hermano. Por eso es que en el 11 y en el 12 les contesta, yo los he rescatado 7 veces. Yo he traído salvación perfecta y completa a ustedes porque vuelven a paz y vuelven a todo. Y aún así me vuelven a dejar, dice en el 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. El Señor los liberta, les da paz,
Y ellos han tomado, esto dice algo profundo y terrible, esa frase al último. Primero, el Señor está al tanto del arrepentimiento superficial del pueblo, de la actitud que pretende. Hay gente que cuando viene a pedirle a Dios, a pedir perdón, en realidad solo está pretendiendo usar a Dios y manipularlo para que lo saque del problema. Así como dicen por ahí que muchos tienen a Dios como para el 911 o como la llanta de refacción, solo te acuerdas de ella cuando la necesitas. Así hay mucha gente que viene a orar delante de Dios. Quieren manipular a Dios. Dios, perdóname, reconozco que soy falto, Señor. Ayúdame a salir del problema. Pero sin haber dicho un arrepentimiento sincero, sin decir, Señor, yo me metí en eso, soy falto, que se haga tu voluntad, pido misericordia y nada más. No, vienen a decirle al Señor, a manipular a Dios, sácanos de este problema. Quizás ellos se decían entre ellos, tiene que ayudarnos, somos su pueblo. O tiene que ayudarnos porque sería ir en contra de su nombre si nos abandona. Acuérdense lo que le dijo Moisés. Y algunos han de haber dicho, claro que tiene que ayudarnos, somos hijos de Abraham. Si nosotros nos morimos, Dios no va a poder cumplir su palabra. Él dijo que Abraham iba a tener grande descendencia. Él nos necesita. Esa es la forma en la que ellos vienen. Mamá, estoy en la cárcel. Y ya saben que ella se va a angustiar. Me cobran $1,000 de fianza. Yo sé que la ha regado, discúlpame. Pero en su corazón está diciendo, paga los 1,000. Paga los 1,000, por eso me acordé de ti. ¿Por qué no se lo piden a sus otros amigos? Lo que Dios les va a decir en ese momento. Ustedes me abandonaron. En otro versículo dice, me dieron carta de divorcio. Pero lo terrible de esa frase es que están a punto de ser desechados y abandonados por Dios para siempre como nación. Está diciendo, no los voy a ayudar más. Yo no los voy a librar más. Eso es el punto peligroso para aquel que no ha aceptado a Jesucristo. ¿Cuántas veces le vas a decir que no? Hasta que, ¿qué crees? ¿Que Dios gana contigo? ¿Cuántas veces vas a con orgullo pararte de Dios como decir, no, yo no voy a ser como los demás? Como esos aleluyas que les lavaron el cerebro. ¿Cuántas veces será que llegues a un punto donde Dios ya no te va a volver a hablar jamás? Donde el Dios de toda gracia, de todo amor, dice, no, Él no deja de tocar la puerta, mi hermano, te equivocas. Cuando decimos eso, mentimos. Decimos, mientras haya vida hay oportunidad, ciertamente, pero ¿quién nos garantiza? Si hoy es el día de salvación, hoy debes de abrazarte a la cruz. Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. No lo dejes para después. Porque puede haber un día que dice el Señor, ¿cuánto? Que digas, Señor, pues no me hablaron. ¿Cuántos sermones oíste en tu vida? ¿Cuántas Biblias se regalaron? ¿Cuántos trataditos tiraste a la basura? ¿Cuántas veces oró tu madre por ti? ¿Cuántos te insistieron aquellos? Llegó un punto donde se quebró. Yo no sé cuál es ese día. Y usted debe de seguir orando por todos aquellos que no tienen salvación, porque tampoco usted lo sabe. Pero es bueno saber que tenemos un Dios santo que también es terrible y justo. Grande en misericordia, pero al cual también es fuego consumidor. ¿Y cuándo va a llegar el día? Decimos, no, el Dios del Nuevo Testamento no es así. Claro que el Dios del Nuevo Testamento es así también porque es el mismo Dios. ¿Se acuerda de aquel que andaba y se me fue el nombre? Simeón, Simonita, que aceptó, se unió a los apóstoles, fue bautizado con ellos, pero después andaba diciéndole a Pedro cuánto valía el don del Espíritu Santo, porque él era un mago antes. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Que tú perezcas con esa ambición. Ojalá que Dios te perdone. Pídele perdón a Dios. Si puede Él perdonarte esto porque has querido usar el don del Espíritu Santo para beneficio propio. Y le dijo, tú no tienes parte ni suerte en esto. Y de aquellos que el apóstol Pablo dice, me abandonaron, que Dios les pague. Sí puede haber un punto, mi hermano,
Cuando vengamos al Señor debemos de venir como el hijo pródigo y no como Gomer, la esposa de Oseas, que se iba de prostituta. Y cuando él la encontraba desnuda, perdida, sin dinero, sin nada, toda golpeada y moreteada, y él la traía a la casa, cuidaba de ella, la recibía otra vez como su esposa, cuidaba de ella, la limpiaba. Ya que se recuperaba, salía por ahí a la plaza, le decía a alguien, ya no has andado con nosotros, ¿qué pasó? Ya ahora sí, ya te regañan o qué. Y se iba otra vez. Una y otra vez lo hizo así hasta que terminó siendo esclava. Cada vez que ella pedía perdón, no lo hacía de corazón. Y cuando tenía la oportunidad, se iba. En ese momento, es bueno entender que Dios es santo, mi hermano, y es fuego consumidor. Es fuerte y severo también. No es un juego. No desperdicies la gracia de Dios. Ellos están desperdiciando la gracia. Están tan acostumbrados a que Dios los salve, que aun cuando vienen a buscar la gracia, no la respetan. No la consideran. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Que a veces Dios nos rescata y ahí vamos otra vez. Quizás sale de un lugar donde está pidiéndole al Señor, líbrame de las drogas. Y en cuanto sale hace una fiesta y a pistear. Quizás está hasta aquí con el cuello con la tarjeta de crédito. Le pide al Señor que lo salve y de alguna manera algo, se hace un trato, se hace acá, lo que sea, la rescata. Y ahí va otra vez a usarla 3 meses después y a volver a caer en el mismo hoyo. Volvemos otra vez a nuestros ídolos. El Señor tiene la solución para ellos, la misma que nosotros. Aquí el Señor se parece a nosotros. Anda y clama a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Les dice algo, pídanle a Dagón, órale. Dagón es su dios favorito, órale, cáiganle con él. Vayan con sus dioses. Vayan y búsquenlos a ver si ellos los pueden salvar. Obviamente, no lo van a hacer. Parece que tú eres el banco, algún día le dices, oye, ¿por qué tus amigotes con los que te gastas todo el dinero, por qué no te sacan ellos de la cárcel? ¿Por qué no te prestan ellos cuando estás en situación? Aquellos que te dijeron, deja ese inútil, feo, sirve para nada, panzón. Tú estás bien bonita, mira qué cuerpazo te cargas. Déjalo. Y luego ya que los niños andan llorando, separados, y tu vida es un caos, y resulta que aquel inútil, gordo, sirve para nada, pagaba tu renta y ahora tú tienes que pagarla tú sola. ¿Dónde están las amigas entonces? Las que te ayudaron a destruir tu matrimonio. No, mija, ese es tu problema. Me cuida a los niños, tengo que... No, yo no voy a andar cuidando mocosos. Si yo quisiera tener hijos, tenía los míos. ¿Dónde están? Lo bueno que algunos tienen una mamá o un papá que puede decir, oh, vente otra vez. Éntrale. No le pegues, viejo, déjala que regrese. Pero el Señor les dice de cierta manera. Y la pregunta es esta, ¿puede Baal, mi hermano, y Asterot, y Molec y Dagón rescatar a la nación de Israel? Si los ídolos, dice el Señor, el Salmo 115, y también el Salmo 135, por si quería doble remache, y también está en Isaías 44, y si algún día lo encuentro, le voy a leer 115. ¿Por qué los ídolos no nos pueden salvar? Porque son obras de manos de hombre. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Cómo? Esa gente que los hace tampoco ven, tampoco miran, tampoco oyen las cosas espirituales. Y cualquiera que confía en esos monos también es igual que ellos, porque no ha visto, no ha escuchado, no ha probado, no ha oído. Están muertos. ¿Cómo los van a rescatar si Dagón estaba ahí parado, una piedrota grandísima, y cuando pusieron el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, terminó caída al siguiente día? Y la levantaron y terminó caída y después terminó decapitada y sin brazos. ¿Cómo lo van a hacer, mi hermano?
Corren con esos monos para acá, cuando viene una tormenta se ahogan igual que ellos. Isaías 44 dice, hacen el mono. ¿Cómo no entiendes? Dice, acabas de hacer de un tronco un mono, luego vienes y te calientas las tortillas acá, y luego vas y te inclinas delante de ese que tú mismo hiciste. ¿Cómo no puedes entender que ese es un pedazo de metal o de fierro o una tarjeta de crédito o cualquiera que sea tu ídolo? No te puede rescatar. Y al verse tan presionados, finalmente hay una reflexión más profunda. Dice el 15, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Finalmente dicen algo. Haz tú con nosotros como bien te parezca. El Señor ya lo está haciendo, gracias. Él es el que nos tiene así. Y luego dice, solo te rogamos que nos libres en este día. No sé qué tan sincero suena eso, mi hermano. Están como diciendo, Señor, si la regamos ahora sí, haz como quieras de mí. Córreme si quieres, amá, ya. Córreme, está bien. Nomás déjame quedarme en la casa 2 semanas. De cierta manera se siente algo así. No sé si me estoy imaginando cosas. Sí entendieron, sí están pidiendo perdón y sí están, pero nomás préstame 1,000 varos, ya no te vuelvo a decir nada. Y ya después, si no quieres ya heredarme nada, no le hace. Casi. Sálvanos pues. Es lo que le están diciendo. Está bien, Señor, entendemos. Sálvanos pues, que no. Y los frutos de arrepentimiento, parece que esta vez sí va a haber. El 16 dice, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Wow, qué bueno, finalmente algo. Ojalá si sea esta vez sincero. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le angustia a Dios? Dijimos al principio y ahorita no hemos llegado a ningún lado. Aquí está la respuesta, el resto del 16 dice, y él, está hablando de Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué le angustia a Dios, mi hermano? ¿Qué le angustia a Dios? Unas sugerencias, un corazón constricto y humillado. ¿Le angustia? De tal manera que le perdona y retira el juicio de esa persona. ¿Qué le angustia a Israel, al Señor? Viendo lo que dice ahí, el constante pecar de su pueblo, de la humanidad, ¿será algo que le angustie a Dios? El Salmo 103 dice que sí, que a Dios le angustia el pecado de la humanidad, mi hermano. ¿Y será cierto? Porque de tal manera amó Dios, le angustiaba al Señor que dio a su Hijo unigénito. Dice Salmo 103, 9, no contendrá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Que Dios no nos ha dado lo que merecemos. A veces muchos decimos, Dios es injusto. ¿De verdad quieres que Dios te dé lo que mereces? No nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El pecado, mi hermano, quiere destruir a Dios, quiere destronar a Dios. El pecado ofende profundamente y deshonra a Dios. Todo pecado, hasta el más insignificante. Pero Dios en su amor, mi hermano, Él se angustia por nosotros. Y en vez de destruirnos, nos ha rescatado. No es que Dios no sea soberano y Él pueda hacer lo que quiera, mi hermano. Lo que quiero que entienda el amor profundo de Dios. Tan grande que podría habernos desechado. Y sin embargo se compadece por nosotros, porque Él conoce nuestra condición. Y se acuerda que somos polvo. ¿Qué hace angustia a Dios? La consecuencia del pecado también puede ser parte de la respuesta de ese versículo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando llegó y estaba muerto Lázaro? El versículo más pequeño del Nuevo Testamento dice Jesús lloró. La consecuencia del pecado. La consecuencia le hace sufrir al Señor. Por eso dice ahí que Él se aflige, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. La consecuencia del pecado le pesa al Señor. Tiene que ser porque Él es justo. Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes al disciplinar a un hijo,
Lo visitas en la cárcel. Si tú eres justo y un hijo tuyo anda matando a alguien, tienes que entregarlo. Y visitarlo en la cárcel. Y cuando lo visitas sabes que está ahí justamente, pero te duele y te aflige y te pesa ver que las consecuencias de sus malas decisiones los han alcanzado. ¿Qué es lo que angustia a nuestro Señor? El pecado en ti, mi hermano, porque Él quiere que encuentres la verdadera paz y seas libre de todo pecado. ¿Qué tanto le angustia, mi hermano, que ha dado a su Hijo unigénito para darnos libertad en Él? No lo escatimó, sino que lo ofreció al sacrificio, mi hermano. Nuestra esperanza, quizás la sinceridad del arrepentimiento de Israel, el Señor lo conoce y quizás eso le angustia ver que no se arrepiente, pero nuestra esperanza no descansa en la sinceridad o intensidad de nuestro arrepentimiento, sino en la intensidad y el poder de la gracia de Dios, mi hermano. Porque nosotros cuántas veces pedimos perdón y lo volvemos a hacer. Pero nuestra esperanza no está en que nosotros nos vamos a sostener fuerte de la mano de Dios. Diario le decimos a alguien, agárrese de la mano de Dios. Si puede, hágalo, mi hermano, y no lo suelte. Pero nuestra esperanza está en que Él es el que nos tiene agarrado a nosotros y que aunque nosotros soltemos de su mano, Él nunca nos va a soltar a nosotros. Esa es la gracia y el poder de Dios. Recuerde que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos buscó a nosotros primero. Murió por nuestros pecados, mi hermano. Aún estando nosotros en nuestros pecados, Él envió a su Hijo para que muriese por nosotros. Tenemos un Dios, mi hermano, lleno de compasión y gracia. Dice en el libro de Ezequiel, no tengo contentamiento en la muerte del impío. Lo que yo quiero, en Ezequiel 33 del 10 al 11, lo que yo quiero es que el impío venga a arrepentimiento. A veces pintamos a Dios como que se está gozando, destruyendo al pecador. No, Él envió a su Hijo. Su amor es tan grande y tan profundo que te da la mayor oportunidad de que vengas y seas redimido y limpiado de todo tu pecado, justificado para siempre, para ponerte en el libro de la vida y nunca sacarte de hacerte un hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué le angustia a Dios? Déjeme decirle, para algunos que están oyendo quizás en este momento o que van a oír, es que no hayas venido a sus pies aún. Que después de toda la gracia que te ha manifestado, te ha extendido la vida hasta el día de hoy, te ha dado salud y respirar, tú te inclines delante de ídolos y no le des su gloria. ¿Qué es lo que le angustia a Dios? Algunos de nosotros es que volvemos al mismo chiquero. Como el perro vuelve al vómito, algunos de nosotros vamos otra vez. Y a veces a comer lo que nos hace daño. A ponernos detrás de la celda donde Cristo ya nos ha liberado. ¿Qué es lo que le duele al Señor? Una iglesia dormida, materialista, que le tiene miedo a la gente y no a Dios, que pierde su tiempo en la pantalla de un teléfono, mirando cosas por las cuales Cristo fue crucificado, cuando deberíamos estar glorificando al único y verdadero Dios. Pero de todas esas cosas, mi hermano, en Él hay poder. Ciertamente no sé si el arrepentimiento es sincero, pero el Señor va a levantar un Salvador. Porque Él nos ama y no nos va a dejar ir a la deriva. No va a dejar que Israel se destruya. No dejó que su iglesia se destruyera. Algunos en Corintios, dice el Señor, no se han arrepentido y por eso yo les he puesto enfermedad. Y algunos de ellos van a morir para que no se pierda su alma. Es drástico su amor, es poderoso, es grande. Y su gracia, ¿quién la puede medir? Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. ¿Cuántas veces te ha rescatado Dios sin que le hayas pedido ayuda? ¿Cuántas veces el Señor ha sido paciente contigo? ¿Cuántas veces, aunque fuiste su última alternativa, y aunque quizás debiera decirles como a Israel, lo que Él quería que entendieran que Él no es un juego cuando les dijo, yo no los voy a rescatar jamás.
Y si lo rescata no es que sea mentiroso, mi hermano. Lo que quiere que entienda y que entendamos yo y tú el día de hoy es que nuestro Dios es santo, no es un juego. Claro que te ama profundamente, pero vive para Él y conforme a Él. ¿Cuántas veces el Señor nos rescató sin que nos diéramos cuenta? El día de hoy, no sé si algún espíritu estaba dándote vuelta en la cama en la noche, o cuando venías manejando, o simplemente has hecho malas decisiones y alguien aparece y te tiende la mano. No fue coincidencia, fue el Señor. Él te ama con gran amor profundo, desde antes, y por eso es que prolongó su misericordia hacia ti. Ha escrito tu nombre en su corazón. Y al tener un lugar en su mesa nadie te lo va a quitar, nadie te lo puede quitar. Él no va a volver atrás, lo que dijo. Te va a reprender si te olvidas, pero no te va a abandonar. Cuando sientas soltarte de Él, Él no te va a soltar. Dejemos de hacerlo a un lado, hagámoslo parte de nuestra vida. Que sea nuestro respirar, que podamos decir de manera honesta y sincera, para mí el vivir es Cristo. No solamente una frase para una calcomanía, un estilo de vida. Damos gracias, Padre Todopoderoso, porque insististe, Señor, aquellos que han recibido tu libertad, Señor, por gracia, porque aún la fe es un regalo tuyo. Aquellos que ahora pueden ver y escuchar, probar, respirar tu presencia, Señor. Aquellos a los cuales tú les diste la libertad y que son libres de verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que no haya un corazón que se quede en paz sin haber recibido la salvación, Señor. Que no haya un creyente que esté satisfecho en este lugar. Que no haya alguien que se haya puesto casual a su pecado. Tú que eres un Dios santo, mereces que tu iglesia te sirva en santidad. Damos gracias, Padre Todopoderoso, por tu palabra. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta semana, Señor, podamos vivirla para ti, Señor. Suple las necesidades en cada hogar, Señor. Sana, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Tú entiendes, Señor. Tú nos conoces, sabes que somos de polvo, Señor. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Y levántanos, Señor, una iglesia activa con fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, en esta semana, Señor, a mantenernos cerca de ti, Señor. Bendice los alimentos que vamos a compartir, el tiempo que vamos a pasar juntos, Señor. Bendice, Señor, las manos que pudieron traer algo, Señor, las que no, de la misma manera que compartamos con gusto, con alegría, regocijo, la bendición de ser tu iglesia, de ser tus hijos, de pertenecer a esta congregación, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice la ofrenda, Padre Todopoderoso, que sea dada en temor, Señor, en agradecimiento por la multitud de tus gracias y tu misericordia. Y que sea usada en temor, Señor, también en agradecimiento, Señor, por la provisión que nos das siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Todo honor y toda gloria. Amén.